amigos, ahora vamos a conversar con el vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, eh, acerca de la decisión de aplazar el conocimiento del Código Penal para la próxima legislatura que comienza el 27 de febrero. Muy buenos días, Fulcar. Buenos días, don Uchi, y a todo el equipo. Bueno, hubo una decisión que parece que evitó algo muy cuestionable, yo diría que hasta insostenible, que era atropellar la Constitución después de haberse rechazado un tema, volverlo a incluir y decir que ese no era el mismo, pero que era igual. ¿Qué primó en las diferentes bancadas para convencerse de que era mejor dejarlo para la próxima legislatura? Escuchar la opinión de la sociedad y de los diferentes sectores que estuvieron pronunciándose preocupados porque entendían que el procedimiento no era el correcto. Lo que hicimos fue una consulta entre el liderazgo de la Cámara por parte del presidente y entonces llegamos a la conclusión de que era preferible dejar sobre la mesa la discusión de una pieza que reviste tanta importancia y que despierta tantas pasiones para que pueda ser discutido más pausadamente, más detenidamente en el marco de la próxima legislatura que habrá de iniciar el próximo 27 de febrero. El procedimiento, don Uchi, sí. No, definitivamente ya esa fue la decisión, pero cuando abra la próxima legislatura, hay varios temas que preocupan a mucha gente. Y no solamente todo lo que se ha traído y llevado de las tres causales y todo eso, sino que también está un aparente interés de hacer que prescriban los delitos de corrupción contra el Estado Dominicano. Cuéntanos si de verdad hay una intención de hacer que prescriban, unos dicen que a 20 años, otros que a 10, los delitos de corrupción contra el Estado. Eso dejaría fuera de la sanción penal los sobornos de Odebrecht, que la mayoría fueron hace más de 10 años. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que ha habido alguna confusión por parte de sectores externos que han visto algunos elementos, algunas partes del proyecto de Código Penal. Este es un código garantista, en primer lugar, de los derechos humanos, pero en segundo lugar, don Uchi, que contiene 94 nuevos tipos penales que castigan delitos, como por ejemplo el hecho de que alguien le tire ácido del diablo a un ciudadano, como ha estado ocurriendo, que no estaba tipificado en el Código Penal, pero además que viene a ser mucho más severo con el tema de la corrupción en la República Dominicana. El propósito del código es contrario a lo que se ha entendido, es endurecer todo lo que tiene que ver con las sanciones frente al delito, a cualquier tipo de delito, y dentro del delito está el tema de la corrupción. De ninguna manera nosotros estamos reduciendo el espacio de tiempo en el que van a prescribir los actos de corrupción en la República Dominicana, que es un tema que preocupa tanto a la ciudadanía y por el que de alguna manera una buena parte de la clase política dominicana ha perdido prestigio, de tal manera que eso no va a ocurrir. Yo le garantizo, nosotros le garantizamos, no solo el vocero de la Cámara, sino el liderazgo de la Cámara. Para estar más seguro. Que en esa parte... Para estar más seguro, Julito. ¿Perdón? Sí, digo, para estar más seguros, ahora mismo los delitos de corrupción contra el Estado son imprescriptibles. Tú aseguras aquí que no hay nadie interesado en cambiar eso, en hacer que prescriban.
o mucho, tendría que estar loco el que se atreva a plantear en este momento en la República Dominicana un tema de esta naturaleza. Además, nosotros en nuestra condición de vocero de la bancada de mayoría de ninguna manera permitiríamos un hecho de esa naturaleza. Salirle a la República Dominicana en este momento con que vamos a flexibilizar la persecución a la corrupción sería un acto penable de cualquier legislador de la República Dominicana. Y nosotros, en esta gestión de gobierno de la Cámara, bajo ninguna circunstancia vamos a colaborar ni a ser partícipes de una decisión de esa naturaleza. Eso no va a ocurrir, ni nadie lo ha planteado, ni creo que se atreva a plantear. Quisiera preguntarle primero buenos días, Julito. Gracias por aceptar esta invitación. Evidentemente ha quedado un sabor amargo. Han dicho ustedes que dejan, y a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, que dejan sobre la mesa el proyecto. Uno logra interpretar lo que significa esto, pero bueno, si nos pudiera decir, ¿significa que habría que empezar de cero nueva vez? ¿Dejar sobre la mesa es renunciar ya? ¿Sí? ¿Cuál de los dos proyectos tú dices que deja un sabor amargo? Sobre la mesa, las palabras del presidente de la Cámara de Diputados fue que este proyecto nuevo lo dejaban sobre la mesa, el proyecto de reforma del Código Penal. O sea, se cierra este debate definitivamente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué cree usted que pasa con el Código Penal de República Dominicana? Ya el debate cerró en el día de ayer, porque fue dejado oficialmente sobre la mesa. Lo que procede ahora y se estableció que su discusión reiniciará a partir del 27 de febrero, que abre la primera legislatura ordinaria de este año 2022. A partir de ese momento, lo que procede es continuar de nuevo con el debate del tema. Y lógicamente, como ha habido este nivel de preocupación por parte de sectores importantes de la sociedad, yo soy de los que militan en la idea, y es prácticamente el consenso, de que tenemos necesariamente que abrir de nuevo una ventana para que aquellos que tienen algún planteamiento puedan llevarlo. Entonces, deberá volver a la comisión para que en el marco de la discusión de la comisión podamos escuchar todas las opiniones, sugerencias, recomendaciones y propuestas que tengan las instituciones de la sociedad civil, los ciudadanos en común o cualquier profesional que crea que puede aportar, porque el propósito de la Cámara de Diputados y del Congreso de la República es garantizar a la República Dominicana un código penal, en primer lugar, que supere la obsolescencia, la intrascendencia y el anacronismo que reviste una pieza que ya es centenaria, que va rondando los 150 años, pero en segundo lugar, que no represente un retroceso, sino un avance significativo, Julito, en el proceso de modernización, pero sobre todo en el endurecimiento de la pena a todos los tipos penales que están establecidos. Usted ha estamos dicho... hablando de 90. Perfecto. Usted ha dicho acá que bueno, ha tomado esta decisión, escuchando a todos los sectores que hacían el cuestionamiento y que básicamente cuestionaban el procedimiento. Pienso que eso que se hizo, esa tentativa de conocer el Código Penal de la manera en que se formuló al final, quizás ha dejado un mal sabor en la boca de mucha gente y ha cimentado un poquito una mirada un poco más desconfiada de lo que es capaz de hacer la Cámara de Diputados. ¿Qué piensa usted que son las consecuencias de haber formado, por ejemplo, una comisión para que conociera el proyecto en 24 horas, incluso con la renuncia de gente como José Horacio, que ocurrió? Y finalmente no lograr nada. Me pregunto cuál cree usted será el fruto de ese truco de cámara que algunos podrían estimar que se intentó hacer en la Cámara de Diputados. Sí, pero mira, mi querida Edith, no hubo un truco de cámara, no hubo un acto violatorio al reglamento, pero el artículo 90 del reglamento de la Cámara de Diputados te permite hacer ese tipo de procedimiento. ¿Qué fue lo que hizo la Cámara? Se generó un debate en torno al conocimiento del informe que presentó la comisión a la discusión que hizo el proyecto la bicameral. Ese informe fue conocido
Por él votó la mayoría simple, pero habían quienes entendían, por ejemplo el presidente de la Cámara, que el informe debía ser aprobado por las 2/3 partes de los miembros del Pleno presente. Habían otros que entendían que no, que bastaba con que lo conociera la mayoría simple de los presentes. Al generarse ese debate, y ese debate salir a la opinión pública, habían sectores que también planteaban que debía ser de una manera y otros que era de otra, y en ello también se incluyó la discusión de si el proyecto en sí había muerto o si se mantenía vivo. Primero ocurre que teníamos diferencias internas en torno al tema del informe. Yo soy de lo que creo que no es necesario que un informe sea aprobado por las 2/3 partes, porque de hecho ni la Constitución ni el reglamento interno de la Cámara de Diputados lo establece. Con mayoría simple bastaba. Ahora bien, la ley, el proyecto de ley del Código Penal, que es una ley orgánica, sí requería de las 2/3 partes. Al generarse esa discusión, se entendió que si ese proyecto se aprobaba de esa manera, iba a ser recurrido por sectores que inclusive amenazaron ante el Tribunal Constitucional y que de alguna manera iba a generar un ruido que podía echar a perder el trabajo que por más de casi 2 años hemos venido desarrollando en esta etapa de discusión del código. Y es ahí donde surge la idea de buscar una salida que el reglamento la permite, porque hay que decir que la permite, para dejar sobre la mesa indefinidamente el proyecto en discusión en el momento, tomar el mismo proyecto y que fuera reintroducido de nuevo para su discusión. Es por eso que va a la comisión para que sea discutido en un momento de poco tiempo, en un tiempo récord de 24 horas, pero era porque ya el proyecto había sido discutido varias veces. Recuerden que en la legislatura pasada nosotros tuvimos 3 días solo debatiendo el proyecto en el Pleno, luego de que la comisión había estado 11 meses trabajando. Bueno, definitivamente queda sobre la mesa, digamos. Pero lo más importante, Edith y Domuchi, y Germán no sé si está ahí, lo más importante de ello es que ya nosotros hemos decidido, escuchando las sugerencias que nos llegaron de diferentes sectores, las opiniones de ustedes mismos que dieron opiniones, y lo hemos decidido aplazar para hacer un procedimiento más sosegado y que no represente ningún tipo de cuestionamiento ni en la sociedad y corre riesgo del Tribunal Constitucional. Sí, con calma. Sin embargo, hay preocupaciones con algunos aspectos que pudieran ser aprobados como se pensaba hacerlo ahora. Por ejemplo, despenalizar la violencia intrafamiliar, permitiendo de manera taxativa el castigo físico a los hijos. El país acaba de ver lo que ha sucedido en Villa Vázquez, donde un padre le dio azotes a su hijo de 11 años con un cable metálico, y es un horror ver la foto de la espalda del niño. De aprobarse lo que se ha planteado, que en aras de una disciplina bien aplicada, nadie pudiera someter por violencia intrafamiliar a alguien que haga lo que hizo ese señor en Villa Vázquez. Sigue el mismo propósito de esa etiqueta de disciplina bien aplicada. Sí, lo que se ha planteado, hay que decir que el tranque que se generó en la primera discusión del Código Penal precisamente tenía que ver con 2 posiciones que se vertían en el marco del Pleno. Una posición que nosotros llamábamos, la representaba un sector que de alguna manera representa el conservadurismo en la Cámara de Diputados, y otro sector, por otro lado, más liberal, que planteaba otras iniciativas. Eso tenía trancado la discusión y la aprobación del Código Penal. Fue necesario, en el marco de este espacio de tiempo, producir algún nivel de acercamiento
para garantizar que el código pudiera ser aprobado, porque el código es más allá que un artículo. Con ese tema en concreto, lo que se acordó finalmente fue establecer que los padres sí pueden corregir a sus hijos siempre y cuando no represente castigo físico, porque el castigo físico es otra cosa. Castigo físico que representa, porque el castigo físico es otra cosa. Nosotros los que nos formamos en hogares tradicionales sabemos que los padres nos llamaban la atención, pero que también nos daban nuestra pela, pero que esas etapas han sido superadas. Hoy hay otras formas de corregir y de llamar la atención a los hijos sin que necesariamente tengamos que llegar al castigo físico. Fueron algunos alrededor de 5 elementos que generaron las contradicciones, que paralizaron el código y tratamos de buscar. Llegamos a consenso en 4 de esos 5 elementos que fueron planteados. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón. Sí, digo, el único elemento. Breve, que se nos va el tiempo. 409 artículos. En 418 artículos ya el Pleno de la Cámara estaba de acuerdo, había consenso, unanimidad, digamos. En un artículo había diferencia, que era el tema de la orientación sexual. Una parte de los legisladores entendían que ese elemento debía ser eliminado y otra parte entendía que no era el único elemento que representaba algún nivel de disenso y que iba a ser discutido en el día de ayer si no se toma la decisión que yo digo que sabiamente tomamos, y que hay que reconocer que fue una iniciativa en principio del presidente de la Cámara plantearlo a los voceros en primera instancia y en segundo lugar consensuado con los voceros llevado al marco del pleno. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho, sí, Julito, la disponibilidad de conversar en este programa. Que tenga usted un buen día. Julito Fulcar es el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a hacer una pausa brevísima y a seguida regresamos.